Otra manera de ser un mejor inversionista cripto y al mismo tiempo otra manera de entender a la perfección la naturaleza de Bitcoin, las altcoins y la tecnología blockchain es a través de tener presentes los debates más controversiales, existenciales y fundamentales en el criptoverso. Como son tantos, podemos empezar por el más absurdo, tan absurdo que ni siquiera debería ser un debate sino un punto común de acuerdo o concordia. El primer pseudo debate absurdo es sobre la pregunta: ¿es mejor ser un maximalista de Bitcoin o es mejor ser un inversionista que favorece principalmente la inversión en altcoins? Por más curioso que parezca, este sigue siendo un debate. Hasta podríamos concluir que el 50% de la comunidad cripto está firmemente de un solo lado de esta controversia, pero no debería ser así. Aquí en CryptoYoda creemos que todos deberíamos estar perfectamente de acuerdo y favorecer solo un lado de la cuestión. En fin, definamos pues este debate, empecemos a disolverlo para crear un acuerdo o punto de concordia en común y además veamos un poco de análisis técnico como para sustentar cómo el amanecer y despertar cripto por fin llegaron en 3 puntos. Este canal empieza a tener aspiraciones intelectuales, las cuales sí honran. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... En un debate, los intereses particulares de cada uno o la falta de información de cada quien define las opiniones. Hablemos entonces hoy del estatus de Bitcoin y el resto de las criptomonedas desde el punto de vista técnico, cómo proyectar y planificar el futuro de corto plazo y convirtamos un debate controversial en un acuerdo absoluto y fundamental cripto. Punto número 1, cripto, perspectiva técnica y proyección de corto plazo. Hablando de preguntas y debates controversiales, ¿está Bitcoin haciendo lo que corresponde? ¿Se está comportando con naturalidad o estamos atestiguando más bien una anomalía en su desempeño? Para ser específicos, en el desempeño de su precio. No, Bitcoin está actuando con toda la criptonaturalidad que le corresponde, sí. Así es, y que sea la verdad, maestro, Bitcoin está desenvolviéndose perfectamente con naturaleza y como corresponde según su ciclicidad. Ciclicidad que llevamos estudiando durante tantos años. Aquella ciclicidad de 4 años aproximadamente, donde el halving inaugura cada ciclo y donde cada ciclo sabemos tiene una faceta bullish o alcista y otra bearish o bajista. Ahora bien, Bitcoin sigue en el mismo patrón o tendencia bajista al cual entró a finales de febrero. Yo estoy seguro que cuando testé la resistencia de este patrón, esta vez sí la romperá. Lo más probable, o más bien, y para ser más formales, aquí en CryptoYoda oficialmente le asignamos una probabilidad con mayoría absoluta, es decir, por encima del 50% al escenario donde Bitcoin, y ya en octubre, al superar 60,000 y testear la resistencia o tope de la banda del patrón actual bajista en 63,000, la rompa contundentemente para continuar su viaje hacia otras y más antiguas y por lo tanto resistencias. ¿Qué implicaciones tiene esto para la dominancia de Bitcoin, joven Padawan? Lo anterior significa que la dominancia de Bitcoin actualmente en 57% tiene todavía margen para alcanzar 60% el mes de octubre. Al ver la gráfica de la dominancia de Bitcoin pero con velas de años, donde cada vela incluye el desempeño de 12 meses, podemos darnos cuenta que así como 2017 y 2021, 2025 será un año donde Bitcoin ha de ceder dominancia o perder terreno ante el resto de las altcoins. ¿Me recuerdas por qué es tan relevante seguir hablando de la dominancia de Bitcoin, por favor? Vamos por partes. Primero, recordemos que la dominancia de Bitcoin es la capitalización de mercado de Bitcoin, es decir, el valor de todos los Bitcoins en circulación entre la capitalización de mercado de todas las criptomonedas en circulación. Es decir, la dominancia de Bitcoin es el porcentaje del valor total de todas las criptomonedas que corresponde a Bitcoin. Porcentaje o dominancia que comienza a subir el primer año del bear market y llega a su punto máximo el año del halving o a la mitad del bull run. Por lo tanto, es importante entender la dominancia de Bitcoin si inviertes en altcoins. Es importante entender la dominancia de Bitcoin porque primero, solo cuando esta empieza a caer es que se pueden formar alt seasons o estos periodos de a veces varios meses cuando las altcoins, sobre todo las menos capitalizadas, experimentan incrementos en sus precios desproporcionadamente
obviamente mayores a los incrementos en el precio de BTC. Y segundo, porque entre más haya subido la dominancia justo antes de caer, mejor para la magnitud justamente de las alt seasons. Y ahí tenemos una pregunta existencial: ¿ser un Bitcoin maximalist o no ser un Bitcoin maximalist? Punto número 2. ¿Ser o no ser un Bitcoin maximalist? Dos preguntas. ¿Qué es un Bitcoin maximalist y quién es un Bitcoin maximalist? Cuestiones que, aunque no lo parezcan, son completamente diferentes. Empecemos con la primera. ¿Qué es un Bitcoin maximalist? Un Bitcoin maximalist no es más que un individuo que piensa o que cree que solo existe una criptomoneda desde el punto de vista de inversión y desde el punto también de vista tecnológico, Bitcoin. Aquí hay dos errores fundamentales, pero sigamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta, ¿quién es o qué tipo de persona es un Bitcoin maximalist? Respuesta simple, un maximalista de Bitcoin es un baby boomer que por azares del destino entró al mundo cripto. Respuesta larga, un Bitcoin maximalist es alguien con un perfil de inversión demasiado conservador en términos cripto, que por falta de información y quizás también por pereza intelectual no quiera explorar el resto de las criptomonedas o altcoins. Y esa misma pereza es la que le hace creer que Bitcoin es el Everest de la tecnología blockchain. Y por default, estos individuos también creen que la tecnología blockchain es el Everest de la descentralización. Pero bueno, pequeño paréntesis, si no eres un Bitcoin maximalist, entonces eres un individuo que piensa que no solo Bitcoin es un buen representante del criptoverso, desde el punto de vista bursátil o de inversión y desde el punto de vista tecnológico. Si no eres un Bitcoin maximalist, por default serás un inversionista en alts o alguien que cree que el potencial tecnológico del blockchain también puede manifestarse en proyectos como Ethereum, Solana o Cardano, por nombrar algunos. Alguien que no es un maximalista también en el potencial de las altcoins cree y en espera de la primera alt season está, sí. Totalmente. Como se podrán dar cuenta y desde nuestro punto de vista, el de CryptoYoda, ser un maximalista de Bitcoin es simplemente un error. Es para inversionistas conservadores o para analistas y observadores de tecnología en general muy limitados, a quienes les hace falta información para entender la naturaleza cripto y a quienes les hace falta información para entender el potencial bursátil o de inversión de las altcoins. No son solo gente que opera con menos información, es gente intelectualmente perezosa. De acuerdo, gente que está cómoda con sus conocimientos actuales y no quiere explorar o ir más allá de sus propias fronteras cognitivas. Pero bueno, para entender con mayor profundidad esto, veamos entonces cuáles son los dos errores fundamentales de un Bitcoin maximalist. Punto 3. Errores fundamentales de un maximalista de Bitcoin. En videos futuros disolveremos el otro debate controversial de la pregunta si vale la pena hodlear o mantener tus criptomonedas sin venderlas durante largo plazo, 5 años o más. Pero hoy cerremos o disolvamos el primer debate controversial que nos compete: ser o no ser un maximalista de Bitcoin. Aquí en CryptoYoda creemos que lo mejor simple y sencillamente es evitar ser un Bitcoin maximalist y alejarse de dicha postura. Así como ser comunista resulta de no saber historia y economía, ser un Bitcoin maximalist es no saber nada tampoco. Empecemos pues con los dos errores fundamentales. Primer error fundamental: no reconocer el potencial limitado de Bitcoin desde el punto de vista de inversión. Un Bitcoin maximalista lo mucho aspira o espera ser máximo 2x o 100% a partir del punto nivel de precio actual de BTC, y después de vender esperar varios meses, en realidad más de un año después de la parábola o ATH de Bitcoin, este ciclo, para volver a comprarlo. Ahora bien, el error, fruto de la ignorancia, es reconocer o proyectar este 2x en BTC, pero ignorar los 3x, 4x, 5x o más x en el resto de las criptomonedas o altcoins. Pero en el resto de las criptomonedas te pueden robar todo tu dinero en rug pulls, ¿no? Los rug pulls, o cuando los creadores de tokens desaparecen con todo el dinero, ocurre ciertamente con más frecuencia en proyectos mucho menos capitalizados y más nuevos que Bitcoin, pero particularmente en meme coins y cuando los fundadores o el equipo es anónimo. La baja capitalización o el valor de todos los tokens o criptomonedas de cierto proyecto en circulación por sí sola no es un ingrediente para que ocurra un rug pull. Además, no tenemos que por default pensar en altcoins con súper baja capitalización de mercado. Ethereum, Cardano, Solana y Phantom, por nombrar algunas, no tienen ningún riesgo de rug pull y es extremadamente probable que generen más X o más rendimiento que Bitcoin durante este rally. Si entiendes los ciclos de Bitcoin y la correlación entre las criptos, ser un maximalista desde el punto de vista bursátil
absurdo es. Segundo error fundamental del maximalista, creer en la supremacía tecnológica de Bitcoin. Este error es un poco más penoso que el primero porque implica simplemente no conocer el alcance y potencial de otros blockchains aparte del de Bitcoin, como el de Ethereum, a través del cual no solo es posible la descentralización monetaria que logra Bitcoin, sino la descentralización de virtualmente todo a través de los contratos inteligentes o smart contracts. Y el de Ethereum es solo un ejemplo. El blockchain de Cardano y Polkadot, por nombrar un par, son sui generis y fascinantes también. Por lo tanto, para ser un Bitcoin maximalist necesitas ignorar muchas cosas y necesitas también una pereza intelectual importante. Si ya entraste al criptoverso, ¿por qué te quedas en la entrada? Si ya tuviste la suerte o el valor de entrar en este mundo, ¿por qué no sigues explorando? Más adelante quizás encuentres cosas mucho más interesantes. Si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en septiembre, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.